Bienvenidos a este nuevo video. En esta ocasión les voy a presentar un tema de embriología, lo que se llama línea primitiva. En pantalla estás viendo mis redes sociales. Te invito a que les des like, te suscribas y pues asimismo son un medio de contacto por si llegaras a necesitar alguna cosa en particular, ¿vale? Entonces ahí en pantalla están mis redes sociales para que puedas seguirme sin ningún problema. Entonces, ¿dónde y para qué se crea la línea primitiva? Pues bien, la línea primitiva se va a formar en la superficie del epiblasto, del disco embrionario. Su finalidad en sí es crear la somatopleura y la esplagmopleura, o sea, mejor dicho, todo el embrión, y comenzará a aparecer entre los días 15 a 18, o mejor dicho, en la tercera semana de gestación. En pantalla podemos ver nosotros lo que es el dorso del embrión y podemos ver que este va a estar formado por células de epiblasto. Por otro lado, en la parte inferior o la capa inferior, esta de aquí que vemos, estará formada por hipoblasto. ¿Cómo se da existencia a la línea primitiva? Pues bien, la línea primitiva va a surgir por la migración de células epiblásticas, dando lugar a lo que será la línea primitiva. A medida que su extremo caudal aumenta su longitud, su extremo craneal prolifera y forma el nodo primitivo, o también llamado nodo de Hensen, ¿vale? Entonces esta parte de aquí se le conocerá como nodo primitivo o también llamado nodo de Hensen. Entonces vemos aquí el extremo caudal y el extremo craneal. Entonces la línea primitiva, su crecimiento va a ir en sentido caudo-craneal, en este sentido, ¿vale? Y conforme se vaya formando, pues irá dando lugar al nodo primitivo o bien nodo de Hensen. En el nodo primitivo se va a crear un hundimiento debido a la migración de células epiblásticas y este hundimiento se va a llamar fosita primitiva. Aquí la vemos, es esta de aquí, la fosita primitiva. Asimismo vemos la placa precordal, vemos también el nodo primitivo, la placa cloacal y el surco primitivo, ¿vale? Que pues de igual forma surge por la migración de estas células epiblásticas. Entonces, recapitulando, tenemos en esta parte de aquí el extremo cefálico, tenemos la región caudal o el extremo caudal, el dorso en la parte de atrás, ventral la parte de enfrente. Entonces en la parte de atrás tenemos células de hipoblasto y en la parte ventral tenemos células de epiblasto, ¿vale? Entonces tenemos aquí un lado izquierdo y asimismo tenemos un lado derecho, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que es el nodo primitivo o nodo de Hensen. Entonces aquí se va a formar lo que es también la fosita primitiva por esa migración de células epiblásticas que se está dando, y por ende pues nos va a crear lo que es el surco primitivo. Entonces la migración de células epiblásticas pues está dada por un factor de crecimiento de fibroblastos, FGF8, ¿vale? Entonces esa migración se va a dar por este factor que va a lograr que disminuya la caderina E, ¿vale? Esta caderina E pues mantiene unidas a las células epiblásticas. Entonces al disminuir esta caderina E, pues lo que va a pasar es que las células epiblásticas tiendan a migrar, ¿vale? Entonces por lo tanto nos va a dar lugar a nuestra fosa primitiva y pues asimismo nos va a crear lo que es la llamada línea primitiva, ¿vale? Aquí vemos nuevamente que va en sentido caudo-craneal, ¿vale? Entonces tenemos que pues estas células epiblásticas ya están migrando
por este factor de crecimiento de fibroblastos, ¿vale? Entonces, que ha hecho que disminuyera esta caderina E, ¿vale? Entonces, estas células migrarán con mayor facilidad y pues así, recapitulando, nos dan lo que es la línea primitiva, la fosa primitiva y el surco primitivo, ¿vale? Entonces aquí tenemos lo que es el nódulo primitivo o nodo de Jensen, ¿vale? Las células epiblásticas van a realizar asimismo una invaginación a través del surco primitivo, ¿vale? Entonces la invaginación es ese adentramiento, ¿vale? Adentramiento de esas células epiblásticas, ¿vale? Algunas células se quedan en el centro y otras llegan al lugar de los hipoblastos, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo algunas se van a quedar aquí en el centro y pues algunas van a llegar hasta este lugar, hasta donde se encuentran las células hipoblásticas. Entonces esas células epiblásticas se quedan en su lugar, que se conoce como epiblasto, ¿vale? Algunas van a tender a quedarse aquí. Entonces vemos aquí en una imagen mejor lo que es el surco primitivo, el nodo primitivo, o vemos aquí la fosita primitiva, vemos el epiblasto. Vemos cómo las células epiblásticas hacen la invaginación, o sea, se adentran, ¿vale? Se adentran y pues aquí tenemos células hipoblásticas, ¿vale? Entonces, algunas van a quedarse en su lugar, algunas otras van a tender a quedarse aquí en medio y algunas otras llegarán hasta donde se encuentran las células hipoblásticas. Entonces se va a dar la creación de una nueva capa. En el centro se llamará mesodermo. Todas estas células que se quedaron aquí pues formarán una nueva capa y entonces se le denomina mesodermo. Las células que se quedaron en el epiblasto, o sea, en su lugar aquí, se llaman ectodermo. Y células que se intercalan con el hipoblasto se conocen como endodermo, ¿vale? Entonces aquí ya se dio la creación de nuevas capas, ¿vale? Entonces vemos aquí ya cómo quedó la fosita primitiva, nodo primitivo y pues todo esto se le conoce la línea primitiva, el surco primitivo que se dio por la migración de esas células epiblásticas y pues aquí vemos las nuevas capas, ¿vale? Que surgieron. La del ectodermo, la del endodermo y asimismo la del mesodermo. Entonces, aquí tenemos una imagen un poquito más animada que nos ayuda en la comprensión de la formación de la línea primitiva y asimismo de sus nuevas capas, ¿vale? Entonces vemos el ectodermo, estas células de ectodermo, las células que nos forman el endodermo junto con el hipoblasto y asimismo pues estas células de mesodermo, ¿vale? Entonces aquí vemos cómo se dio la invaginación y a través de esa invaginación de células epiblásticas pues se dio el surgimiento de estas nuevas células, ¿vale? Tanto de mesodermo como de endodermo y asimismo de ectodermo, ¿vale? Entonces este cambio de creación de capas pues se da gracias a estas proteínas, ¿vale? Entonces sin estas proteínas no podría surgir estas nuevas capas, ¿vale? Entonces es muy importante que para el surgimiento del mesodermo, el endodermo y asimismo del ectodermo, pues existan involucración de estas proteínas, ¿vale? Que una vez que células epiblásticas logran la invaginación, pues estas proteínas van a interactuar con esas células epiblásticas para dar la formación de estas nuevas células de mesodermo, de endodermo y asimismo de ectodermo.
Entonces aquí vemos lo que es la hoja somática del mesodermo extraembrionario, ¿vale? Entonces vemos el ectodermo embrionario, asimismo vemos lo que es el nodo de Jensen, vemos la hoja esplácnica del mesodermo extraembrionario, vemos lo que es el disco embrionario trilaminar, ¿vale? Por esas tres capas de ectodermo, mesodermo y endodermo, vemos lo que es la línea primitiva. Vemos el endodermo embrionario, ¿vale? El endodermo embrionario es esta capita que vemos aquí en pantalla, y pues así mismo vemos el saco vitelino secundario, ¿vale? Entonces vemos también el mesodermo intraembrionario, vemos la placa procordal, esta placa de aquí. Vemos la cavidad amniótica, todo esto de aquí, vemos el surco primitivo, y pues esta es la manera en cómo se ve el embrión, ¿vale? Una vez que se ha dado la creación de esas nuevas tres capas a través de la línea primitiva. Entonces, lo que mencionábamos hace un momento, la finalidad de la línea primitiva pues es crear lo que es la somatopleura, ¿vale? Que es parte indispensable del embrión, y asimismo pues la esplagmopleura. Entonces aquí, gracias a esto, pues se va a dar origen a órganos y tejidos de nuestro organismo, ¿vale? Entonces, si en estas células epiblásticas hubiese alguna anomalía, pues también nos generaría anomalías en nuestro organismo, ¿vale? Entonces, pero ¿a qué da origen la línea primitiva? Pues bien, la línea primitiva da origen a la epidermis, al sistema nervioso central, parte del sistema nervioso periférico, a los epitelios, algunos tejidos, asimismo vasos sanguíneos, crecimiento de los riñones, hígado, páncreas, etc. Entonces, esta línea primitiva es súper importante, ya que se ve involucrada en el crecimiento de muchos órganos y tejidos indispensables para el crecimiento, desarrollo y reproducción del ser humano. Pero ¿qué pasa con la línea primitiva? Bien, su finalidad principal es formar el mesodermo, ¿vale? Entonces, una vez que ya cumple su objetivo de crear el mesodermo, la línea primitiva va a ir disminuyendo. Entonces, se constituye en una estructura insignificante en la región sacrococcígea del embrión. Entonces, muchas veces se llega a ver un hundimiento normal en la región sacrococcígea debido a la línea primitiva en esta parte de aquí. Entonces, este hundimiento pues es normal hasta cierto punto, debido a que pues se ha dado la creación o bien el surgimiento de esa línea primitiva, que si bien pues gracias a ella hemos podido haber desarrollado tejidos y órganos indispensables para la vida. Pero ¿qué pasa si la línea primitiva no desaparece? Bien, si esa línea primitiva no desaparece como tal, pues va a seguir la proliferación de células epiblásticas, ¿vale? Entonces se va a dar origen a tumores, o también llamados teratomas. Entonces, el tejido de estos tumores, o también llamados teratomas, puede ser de capas germinales, ¿vale? Entonces, estos tumores pues son muy comunes en los recién nacidos. Su frecuencia llega a ser de 1 en cada 35,000 recién nacidos vivos. Obviamente se pueden eliminar por métodos quirúrgicos, pero en la mayoría de los casos trae complicaciones, ¿vale? Entonces estas complicaciones pues pueden llevar a la muerte del recién nacido,
¿vale? Entonces, muchísimas gracias por haber visto este video completo. Te invito a que te suscribas en mi canal, ¿vale? Y me sigas en mis redes sociales, tanto en YouTube como en Facebook, donde me encuentro como Aprendiendo Matemáticas y Medicina. Seguimos aquí creando más videos, más contenido totalmente gratuito que te servirán en tu camino de esta carrera de educación, ¿vale? Entonces nos vemos hasta la próxima sesión.